¿Cuántos creen que Dios es perfecto en su voluntad? ¿Cuántos entienden que el Dios que tenemos no hace nada porque sí? Todo lo que Dios hace, iglesia, todo lo que Dios provoca es para bien. Escuchaba yo una prédica de un varón y en algún momento él mencionó esta palabra, y como esas cosas que a veces Dios le habla a uno así que te impacta, y cuando el Señor decía: mira que te he puesto donde dice para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Dios es el creador de todo, amén. Y cuando nosotros escuchamos la palabra arruinar, destruir, derribar, muchas veces nos vamos pues a cosas que nos afectan físicamente o a cosas que nos afectan espiritualmente. Pero miren que el Señor colocó a Jeremías para destruir, para derribar, pero no derribar cualquier cosa, sino derribar un reino que está implantado en esta tierra, un reino que es el reino de las tinieblas. Dios es perfecto, iglesia. Dios es único. Dios es tan perfecto que cada palabra que dice, que cada momento que ocasiona en la vida de los hombres tiene un propósito. Y muchas veces solemos decirle a Dios: no soy suficiente para lo que tú me has llamado, sin darnos cuenta que Él nos llamó. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, amén. Nosotros no tenemos cuenta que Dios nos llamó, sino vemos nuestros errores, vemos lo corto de nuestras vidas y lo corto de nuestra mirada, pero no vemos lo amplio del horizonte de Dios. Escuchaba yo algo que decía una persona, era que ¿cómo se llama? ¿Sabes que en las embajadas que se encuentran en unos países, póngale aquí la embajada de Estados Unidos aquí en Colombia, es un pedacito de Estados Unidos aquí en Colombia, y todo estadounidense que entra allá tiene inmunidad diplomática sobre todas las leyes que hay en este mundo, que hay en este país, amén. Cuando Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a dar el Evangelio, las buenas nuevas, Él vino a implantar un reino. Él vino a abrir una embajada del cielo en esta tierra, en un templo, en el reino de Dios. Para mí la iglesia es una embajada del cielo en la tierra, amén. Aquí tenemos inmunidad sobre la naturaleza que hay en este mundo, sea la muerte, sea la vida, sea la ruina, sean los despojos, sean maldiciones. Todo lo que persigue a las personas que están fuera de la cobertura de Dios, a nosotros no nos alcanza. Amén. Entonces, ¿cuánto creen que Dios puede hacer cualquier cosa en sus vidas? Miren, hay algo importante que Dios siempre quiere de todos nosotros, y es que querramos implantar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta tierra, que seamos luz. La palabra dice que somos sal de la tierra, y muchas veces cuando vamos al mar y nos bebemos el agua salada nos da sed, y eso quiere Dios, que la sal que hay en nosotros ocasione la sed del agua de vida que brota de Él, amén. Y eso solo se logra con una real oración, iglesia. Eso solo se logra con una disposición. La fe y la obra no importa si no hay una disposición delante de Dios. Podemos ayunar, podemos vigilar, podemos hacer lo que queramos en este mundo, hacer 40 días de ayuno, lo que usted quiera, que si no hay una real rendición delante de Dios, nada va a pasar, porque Dios nos creó con un propósito: adorarle, y nos llamó con un propósito también: implantar su reino en esta tierra. Yo le invito a que levanten sus manos. Vamos a cerrar ahí nuestros ojitos, pero vamos a cerrar los ojos. Vamos a desconectarnos de este mundo por unos instantes, por unos pequeños minutos. Vamos a disponernos delante de Dios eterno, de ese Dios que te tuvo en cuenta aún antes de que tú estuvieras en la barriga de tu madre, de ese Dios que te tuvo en cuenta aún antes de lo que tú pensabas, de ese Dios que te amó primero, que antes de que tú nacieras decidió enviar a su Hijo unigénito para salvarte a ti,
de que antes de que tú nacieras, Él ya te había perdonado por tus pecados, de que antes que tú nacieras, Él ya había decretado lo que iba a suceder en tu vida y el camino que ibas a tomar. Te vamos a orar a ese Dios y decirle: Señor, tú eres bueno, Dios. Eres grande, mi Rey eterno. Aquí está, Padre Santo, tu pueblo, Señor, tus hijos, bendito Dios. Nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Dejamos todas las cargas, bendito Dios. Dejamos todas las tribulaciones, Señor, a un lado, bendito Dios. Las desechamos en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Hoy nos venimos a postrar delante de tu presencia, Señor. Hoy postramos nuestros corazones, Dios, nuestras almas delante de tu presencia, Señor. Venimos sedientos, Dios, de ti. Venimos sedientos de tu presencia, Señor. Venimos porque queremos sentirte, bendito Dios amado. Venimos, Dios, porque creemos que tú nos salvaste, Señor. No te buscamos, bendito Dios, por los milagros que puedas ocasionar en nuestras vidas, Señor. Te buscamos, Dios, por la salvación que regalaste a nuestra existencia, Señor. Por eso estamos aquí, bendito Dios. Un pueblo que se humilla delante de tu presencia, Señor. Un pueblo que abre su corazón a ti, bendito Dios. Que arroja las coronas delante de ti, bendito Dios. Enseñarle que eres el único Dios. Eres el único Dios eterno. El único que fue capaz de enviar a su Hijo a morir por nosotros, Señor. Tú eres el único, bendito Dios. El único que envió a su Hijo, Señor. Por amor, Dios. Solo por amor a nosotros, Señor. Por eso estamos aquí, bendito Dios. Enseñar la adoración, bendito Rey amado. Enseñar, Señor, de que necesitamos más de tu presencia, Señor. De que necesitamos adentrarnos más en la profundidad de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor. Haznos entender, bendito Dios, lo que necesita nuestra vida, Señor, para estar más cerca de ti, bendito Jesús. Haznos entender, Señor, qué necesitamos hacer, Dios, para estar más cerca de ti, para agradarte, Señor, para implantar tu reino en esta tierra, bendito Dios, para implantar tu poder en esta tierra, bendito Dios, porque es necesario que seamos luz, Señor. Es necesario que seamos sal del mundo, bendito Dios. Es necesario que estemos aquí, bendito Dios, porque nos has colocado, Señor, por luz. Nos has colocado por punta de lanza en este mundo, Señor. La tierra clama por ti, bendito Dios amado. El mundo clama por ti, Señor. Vemos lo que pasa en el mundo, bendito Dios. Las destrucciones, Señor, y todas las cosas malas que pasan, Señor. Y no es más que señales, Dios, de que tu venida se aproxima, Señor. Coloque en nosotros sabiduría, bendito Dios. Coloque en nosotros, Señor, de ese amor eterno que tú nos diste, Señor, que tú nos diste cuando enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Coloque en nosotros de ese amor eterno, bendito Dios, para brindar nuestras vidas, Señor, por el necesitado, Dios, para brindar nuestras vidas, Señor, porque Él necesita de tu palabra, bendito Dios. Envía una palabra a nuestras vidas diariamente, Señor, que tu palabra repose en nuestros corazones continuamente, bendito Dios, para guerrear por este mundo, Señor, para que resplandezca tu luz en este mundo, bendito Dios amado, porque sabemos que el mundo te necesita, Señor, porque declaramos, Dios, que las tinieblas retroceden de nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús, que las tinieblas retroceden de este lugar, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Declaramos, Señor, que tu reino prevalece, bendito Dios. Declaramos, Señor, que tu reino nunca se acabará, bendito Dios, porque tú eres eterno, Señor, y tu reinado será eterno, bendito Dios amado. Declaramos, Señor, que ninguna palabra contraria, Señor, prosperará contra nosotros, Señor. Que toda maldición cae en la tierra, bendito Dios. Que toda hueste de maldad retrocederá, Señor, solo con nuestra presencia, bendito Dios. Pero no es por nosotros, Señor, no es por nuestra fuerza, bendito Dios amado. Será por tu presencia, Señor. Aquí hay un pueblo que clama por tu presencia, Señor. Un pueblo que necesita ser avivado, bendito Dios. Un pueblo que necesita ser levantado, bendito Dios, en pie de guerra, en pie de batalla, Señor, en representación de tu reino, bendito Dios. Tu palabra dice que solo los violentos se arrebatarán el reino de los cielos, Señor. Hoy queremos tener esa fe violenta, bendito Dios. Hoy queremos tener ese espíritu de valentía, bendito Dios, y de dominio propio que nos has entregado a nuestras vidas, Señor, para levantar al caído, Señor, para darle la mano al que necesita, bendito Dios, para impartir sanidad a los enfermos, bendito Dios, para impartir liberación al cautivo, bendito Dios, porque para eso nos escogiste, Señor, para eso nos llamaste, bendito Dios, no para un ministerio de cuatro puertas, Señor, no para un evangelio encerrado, Señor, sino que inicie en nuestras casas, bendito Dios, sino que inicie en el centro de nuestras vidas, bendito Dios, que en la intimidad, Señor, vivamos esa oración, Señor, que en la intimidad, bendito Jesús, vivamos tu reino en esta tierra, Señor, que tu presencia nunca se parte de nuestras vidas,
vidas, Señor. Que la llama que hay en nosotros nunca se acabe, Señor. Nunca se apague, bendito Dios. Que la llama que hay en nuestras vidas, Señor, nunca, bendito Dios, desfallezca, Señor. Porque hay un pueblo que te necesita, Jesús. Porque ya te conocimos, Señor. Pero hay un pueblo que necesita tu presencia, Señor. Hoy clamamos por el necesitado, Señor. Hoy clamamos por el drogadicto, bendito Dios. Por la prostituta, Señor. Por el ladrón, bendito Dios amado. Por todo aquel que está cautivo, Señor, en las banalidades del mundo, Señor. Hoy clamamos, Dios. Declaramos, Señor, que tu palabra llegue a cada rincón de este planeta, Señor. Declaramos, Dios, que tu presencia llegue a cada... Tenemos oro, Dios, ni plata, Señor. Padre, solo nos pedimos, bendito Dios, en tus corazones, Señor. Queremos que ministres en nuestras vidas, Señor. Con tu sanidad, con tu perfección, Señor. Porque estuvimos en esta tierra, Señor. Pero yo nos hiciste pecado, Señor. Yo nos preguntamos cómo es posible eso, Señor. Cómo es posible vivir apartado del pecado, Señor. Danos de tu presencia, Señor. Y empezamos a ayudar. Aquí estamos dispuestos ante ti para adorarte, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón. Será una ofrenda, como una ofrenda de amor, Señor. Hemos venido a ministrarte para adorarte, Señor. Que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay, Señor, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, es el nombre, Jesús, precioso Jesús. Señor, tu vida dice por mí, y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, lo acepto, Señor. Señor, estamos con nosotros parados, Señor Jesús, aceptamos
necesito estar contigo. Necesito adorar. En muchas ocasiones, pero caminar en su gloria solo se logra en la intimidad, iglesia. No sé ni por qué digo esto, pero eso solo se logra en la intimidad. No hay otra palabra. Decía un predicador una vez, no hay una fórmula, no hay un atajo, no hay nada. La palabra se llama intimidad, humillación, aceptación de que no somos nadie sin Dios. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Mire, hay que aprender
Hay que aprender que en la vida pasan muchas cosas cuando no estamos en los pies de Dios. Pero cuando estamos en los pies de Dios, todo lo que pasa es su voluntad. Y Él permite muchas cosas en nuestra vida. Que perdamos personas, que nos alejemos de personas, que perdamos cosas materiales y aún cosas espirituales. Y todo esto lo permite Dios. Un fiel testimonio de eso es bíblico, es Job. Un varón que Dios dijo, el mismo Dios le dijo al enemigo: no lo has visto, que él es un varón perfecto, él no renegará de mí nunca. Y Job prevaleció. Y es lo que Dios pide de nosotros. Jesucristo prevaleció, aun cuando estaba en la cruz, y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta en ese momento Él fue fiel a su palabra, porque su deidad hubiese podido bajarse de esa cruz y castigar al ser humano como se lo merecía, pero Él no lo hizo, por obediencia, iglesia. Porque siendo Dios, hombre, se sujetó a su Padre en los cielos, que estaba en el trono, que necesitaba del castigo de una humanidad, y por amor se sujetó a esa cruz, iglesia. Solo por amor, solo por obediencia. Y para poder ser obedientes tenemos que estar en intimidad constantemente, iglesia, porque no conocerás a Dios si no entras a la intimidad. Porque puede pasar lo que sea, pero no lograrás nada si no es en la intimidad de Dios, iglesia. Dios todo lo puede, y es bíblico, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero Él nos decía: ore, vino al mundo, vino aquí, estuvo aquí con nosotros, no conoció pecado y en todo momento oró. Nunca cesó su oración, nunca dejó de comunicarse con su Padre, porque sabía que el castigo que venía era grande, porque sabía que no era tan solo que lo bofetearan, que rajaran su costado, que lo azotaran. No era solo eso, iglesia, era el peso de la culpa de una humanidad. Porque yo creo en eso, y Él lo dijo en su palabra: consumado es. Hay que hacer que valga la pena ese sacrificio, iglesia. No importa nada, la palabra dice que no entremos en vanas palabrerías. La palabra dice que no entremos a contender con nadie, que solo entendamos que hay que establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que solo entendamos que con la entrega, que con la humillación, que con postrarnos delante de la presencia de Dios lo lograremos todo, iglesia. Hablando de eso, aprovechemos este momento, cierren sus ojos, vamos a ser obedientes en algo más hoy. Y adoramos. Estamos aquí buscando su palabra. Él es su palabra, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero también vamos a diezmar y a ofrendar, porque es bíblico, porque Dios así lo estipuló. Porque del 100 que Él nos da, nosotros le damos el 10%. Nunca me cansaré de eso. Dios, yo no sé qué negocio hace, yo no sé cómo lo hace, pero a Él le cansa el dinero para darte así a ti el 100% y que tú le devuelvas el 10%. Ven la iglesia, ¿cuántos anhelan que la iglesia esté completa? Amén. ¿Cuántos anhelan que su iglesia esté bonita y que se cumpla lo que han profetizado muchas personas aquí de Coliseo? ¿Cuántos lo quieren? Amén. 10, mi hermano. Solo se levantará esto si diezma. Porque Dios no bendice un pueblo de dura cerviz. Dios no bendice un pueblo así. Dios bendice un pueblo que da con alegría, con amor, que diezma y que ofrenda. Amén. Te vamos a levantar en nuestras manos lo que tengamos. Si no cierres hoy, levante sus manos por sus finanzas. Pues dile: Señor y Padre nuestro Dios, aquí estamos, Dios, levantando nuestras manos, Señor, en señal de obediencia, bendito Dios. De lo mucho que nos das, Dios, aquí está este poco, Señor. Te lo presentamos delante de tu presencia, Señor, como holocausto de obediencia, bendito Dios amado. Porque declaramos, Señor, que tú, bendito Dios amado, suples nuestras alacenas, Señor, suples en la moneda de nuestra casa, bendito Dios amado, que eres tú, Señor, reprendido el devorador de nuestras vidas, bendito Dios. Declaramos, Señor, que hay abundancia en nuestros empleos, bendito Dios, que hay abundancia, Señor, en las empresas donde trabajamos, bendito Dios, que hay abundancia en este lugar que es tu casa, bendito Dios, para que de aquí, Señor, salga alimento para nosotros, bendito Dios amado. Declaramos, Señor,
que por medio de esto, Dios, estamos siendo obedientes, Señor, y día tras día, Señor, seguimos pagando un precio, Señor, porque tú, bendito Dios, tengas en cuenta nuestras finanzas, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El que da para Dios, como el sol brillará. El que da para Dios, como el sol brillará. Nadie se os dará, nadie se os dará, nadie se os dará. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la puerta de del Señor, iglesia. Y vamos a aplaudir fuerte, porque Dios nunca se cansa de enviar palabras a sus hijos. Amén. Déjame invitar a nuestro hermano Gui, que viene llegando de Europa, una gira que tuvo por allá. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Amén. Tiene a su hermano ahí creyendo. Yo soy bendecido para bendecir. Amén. Ya estoy bendecido. No esperamos la bendición. Ya Dios nos dio la bendición. Ya estamos bendecidos. Amén. Amén. Bueno, dispónganse ahí donde está. Olvídense de todo. Si dejó el arroz en la casa, no importa que se quemen. Despeje la mente, toda preocupación, todo problema. Si su esposo la gritó, si su esposo, su esposa, no sé, tiene algún problema, pelea, eso ya pasó. Lo presente es Dios. Lo presente en la presencia de Dios. Y pon tu corazón para recibir de la palabra. Y pon tu corazón para que Dios te hable. Porque muchas veces nosotros, Señor, pero háblame, Señor. Tú le profetizas a muchos, tú le hablas a muchos, háblame. Entonces, si tú quieres que el Señor te hable, si tú quieres que el Señor, conocer al Señor, tienes que disponer tu corazón, despejar tu mente. Amén. Amén. Vamos, levántate y vamos a invitar al Espíritu Santo. Vamos a seguir en conexión con Él. Vamos a estirar las manos, pie, no sé, dile a la pereza que está allá afuera en el nombre de Jesús. Amén. Toda oxidación de los huesos que se vaya afuera en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Hermano Giovanni, que ya está orando. Hermano, la tercera. Aleluya. Quita toda pereza. Y conectémonos con Dios. Conectémonos con el Maestro que está ahí a tu lado, que nunca te ha dejado. Cierra tus ojitos. Él está ahí, el Maestro está ahí. Está caminando contigo en esta hora. Te está diciendo, no digas que no puedo. Te está diciendo, ¿por qué no crees? Muchas promesas te he dado y no me crees. Has visto milagros, has visto mis maravillas, habías oído de mí. Siempre me reclamas, pero yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Lo he prometido y dice la palabra que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que ora al Maestro que está ahí. Dile, Señor, perdóname porque he dudado, te he fallado, Señor. A unas promesas que me has prometido, Padre Santo, la he echado por allá a lo lejos. Pero, Señor, yo reconozco, Padre Santo, que tú eres un Dios todopoderoso. Estás aquí, Señor, que me abrazas, que en mis dificultades, en mis crisis siempre estás ahí, Señor, escuchándome. Siempre has estado ahí, Padre Santo. Nunca me has dejado. Nunca me has abandonado, Señor. Ayúdame, Padre Santo, porque el camino es difícil. El camino angosto es difícil. Y muchos han sido llamados por el Señor. Estamos aquí con un propósito. Estás aquí con un propósito. No estás aquí porque no tienes nada que hacer. No estás aquí porque ibas pasando y de pronto entraste aquí. Estás aquí porque el Señor tiene un llamado. El Señor te ha llamado. Estás aquí para adorarle al Señor. Estás aquí para decirle, Señor, tú me has llamado. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Espíritu Santo de Dios?
¿qué debo hacer, Señor? Dime qué debo hacer que no he hecho, Padre. Dime qué debo hacer, Señor, que no he hecho, Señor. Padre, muchas veces me has dicho, predica a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, y no lo he hecho, Señor. Dime qué debo hacer, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Padre, he sido desobediente, he obedecido a tu palabra, Señor. Señor Jesús, tú me enseñaste obediencia y no he sido, Padre Santo, obediente. Tú fuiste ejemplo, Señor, de obediencia, de fidelidad. Señor, aunque ibas directamente a la cruz, no te rehusaste, Señor. Y no he seguido ese ejemplo que tú dejaste, Señor. A pesar de que me maltraten, a pesar de que me insulten, a pesar de que me humillen, Señor, no he seguido tus pasos, Señor. Padre, muchas veces he dicho, Señor, quiero conocerte más, Señor, pero me he alejado de ti, Señor. Me he alejado de ti, Padre Santo. ¿Cómo puedo conocerte, Dios, si estoy lejos de ti, Señor? ¿Cómo puedo conocerte, Señor, si yo me alejo de ti cada vez que miento, cada vez que dudo, Señor? Cada vez que insulto, cada vez que humillo a alguien, alejo de ti, Señor. Padre, ayúdanos, porque el camino no es fácil, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, porque cuando más quiero buscar de ti, Señor, es cuando más me alejo, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, porque cuando más quiero orar, Señor, me da pereza, Señor, me da sueño. Mas cuando quiero leer tu palabra, Dios, Padre Santo, me da pereza, me da sueño, Dios, y no quiero buscar de ti, Padre. Esto es una lucha diaria, Señor. Ayúdame, porque no es fácil. No es fácil, Señor, seguir tus caminos, Padre Santo. Pero, Señor, guíame, Señor, que cuando tenga problemas, cuando tenga crisis, Señor, yo piense en esa corona que tengo ya reservada en los cielos. Tengo ese etiquete de salvación que tú me has dado, Señor, que tú has prometido y debo cuidarlo, Señor, con temor y temblor, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a ser caliente, como dice tu palabra. No quiero ser frío, no quiero ser tibio, quiero ser caliente, Señor. Quiero tener tu fuego, Espíritu Santo. Ayúdame a encender ese fuego, Señor, esa llama, Padre Santo, que tú has encendido en mí. Ayúdame a encenderla de nuevo, Señor. Porque el enemigo siempre está, Señor, atacando. Y siempre está enfriando aún nuestra fe. El enemigo siempre va a atacar. Pero ayúdame, Señor. Como dice tu palabra, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, Señor. Aunque vea las cosas, aunque las dificultades, aunque vea, Señor, que no tengo empleo, Dios, aunque vea que estoy enfermo, Dios, aunque vea la alacena, Señor, vacía, aunque vea la nevera vacía, Señor, aunque vea los recibos que no se han pagado, Señor, yo declaro, Padre Santo, que tú me das la provisión para pagar las deudas, Señor, para pagar las deudas, Señor, para traer alimento a mi casa, Dios. Pero ayúdame, Padre Santo, a tener un corazón dadivoso, Dios. Ayúdame a sacar también la ofrenda para ti, Señor, de lo que tú me das, que yo también te dé, Padre Santo. Y ayúdame a diezmar, Dios. Ayúdame, Señor, a que el enemigo no me ataque, Padre Santo, por las finanzas, porque yo he sembrado en el reino, Dios. Yo he sembrado en buena tierra, Señor. Y tú dices en tu palabra, Señor, que el que siembra en buena tierra recogerá buen fruto, buena cosecha, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame cada día a buscar de tu palabra, de tu presencia, Dios. Padre Santo, que no pueda haber pereza cuando tú me levantas en la madrugada, Señor, a hablar conmigo, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, que no desfallezca, Señor. Ayúdame, Señor, a activar este don que tú nos has dado, Señor. A un don de sanidad, un don de discernimiento, Dios. Ayúdame, Padre Santo, a establecer. Ayúdame a desarrollar, Señor, la fe que tú me has dado, Señor. Y ayúdame a que no dude cada vez que tú me mandes a hacer, a que tú me mandes a predicar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor. El que vive que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Esta noche leí la palabra en San Juan capítulo 4. Vamos a comenzar desde el 1. Dice Jesús y la mujer samaritana. Yo creo que ya muchos han oído, han leído esta parte de la palabra. Jesús y la mujer samaritana. Amén. Juan capítulo 4, desde el versículo 1. Vamos a leer. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, versículo 13, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres tu profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos hasta ahí. Aleluya. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su gloria. Amén. Dice la palabra: Jesús y la mujer samaritana. Jesús iba caminando hacia Samaria. Aquí comenzando la palabra, decía que Jesús bautizaba con sus discípulos. Dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús vino de un linaje de Juan el Bautista. ¿Cuántos han oído de Juan el Bautista? Amén. El que bautizó a Jesús, el que le mocharon la cabeza cuando la hija de la reina pidió en su cumpleaños, pidió un deseo.
Juan el Bautista. Amén. Entonces Jesús, predicando en su palabra, también bautizaba. Cuando nos enseñaron que el bautismo de los niños, nosotros nos bautizábamos cuando niños. Eso no era bíblico. Cuando yo comienzo a leer de la palabra y cuando el Señor empieza a enseñarme la palabra, que Jesús, siendo de 33 años, fue bautizado. Amén. Pues un diccionario, el significado de bautismo significa sumergir. Es necesario sumergirse en las aguas de Dios. Es necesario sumergirse en la palabra de Dios. Entonces, el significado de bautismo, sumergir en el agua. Por eso es que simbólicamente las iglesias cristianas evangélicas sumergen en las aguas, porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios nos vamos a encontrar de que los niños se deben bautizar. Amén. Antes de continuar, ¿quiénes están por primera vez acá? ¿Hay visita o no? ¿Hay visita? ¿Sí hay visita? Vamos a cantarle bienvenida. No, se le pasó. Levántate. Levántese. Vamos a cantarle, hermana Maribel. Bienvenido a este lugar, templo de Dios. Nuestra pastora Vicky Meléndez le da bienvenida, todos los miembros de la iglesia también. Espero que no sea la primera vez ni la última, que sigan viniendo. ¿Quién los invitó a ustedes? Dios la bendiga mucho y que Dios derrame bendiciones sobre ustedes. Amén. Yo sé que a partir de hoy van a conocer de Dios mucho más de lo que ustedes han oído, han escuchado. Y preparen sus corazones, preparen sus vidas, porque Dios tiene grandes cosas para ustedes. Amén. Pueden sentarse. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pues Jesús iba predicando la palabra, e iba también bautizando a aquellas personas que decidían creerle a Él, decidían aceptarlo. Y de camino a Samaria, me imagino anteriormente cuando Jesús predicaba, se montaba en lo más alto de las colinas porque en esa época no había micrófonos, no había amplificación. Jesús, yo me imagino que el Señor tenía una voz fuerte, pues dice la palabra que Él predicaba a miles y todos escuchaban. Todos escuchaban, tenía una voz fuerte, una voz de trompeta. Amén. Todos escuchaban y todos estaban atentos a su palabra, lo que Él enseñaba. Pero Jesús también era carne, Él se cansaba. Primero que Él predicaba y iba a predicar, y iban de pueblo en pueblo a predicar, a llevar la palabra. Él caminaba junto con sus discípulos, primero que Él sudaba, Él se cansaba. Pero Él dijo algo aquí en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía algo. Dios le había dicho, tienes que pasar por Samaria. ¿Y por qué era necesario pasar por Samaria? Jesús también sentía sed, como nosotros sentíamos sed. Pero había una alma que salvar. Amén. Había una alma que salvar. E incluso cuando el Señor diría a nuestros pastores a hacer campañas, ustedes ven en las campañas cuando se paran 10 personas, 20 personas.
pero a veces hay una sola persona. A veces Dios hace una campaña por salvar una sola persona, una sola alma. Amén. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria para salvar esa alma. Y preciso, dice la palabra que la hora sexta son las 12 del mediodía. Tremendo sol. No había nadie por ahí. Iba por el pozo que había dado Jacob. Si ustedes han escuchado de Jacob, fue que construyó los pozos para sacar agua y bebiera toda su gente y todo su ganado. Ese fue el legado que dejó Jacob. Una de las, digamos, de las señales, o como le decimos. Tú tienes que dejar en el camino del Señor, tienes que dejar un legado. Tienes que dejar, no sé, señales o unos pasos que aquellos que vengan detrás de ti puedan seguir. Y aún el maestro va a utilizar esas señales. El Señor utilizó el pozo que había dejado Jacob. Mira dónde viene toda una generación, digamos, o una cadena. Lo que tú hagas, lo que tú dejes delegado a tus hijos, a tu generación, los que vienen detrás. Hoy en día la gente se preocupa por dejar herencias. ¿Ven? Y vamos a dejar una herencia a los hijos, vamos a dejar esto. Pero la mejor herencia que tú puedes dejar a los hijos es guiarlo por el camino, como dice la palabra: instruye al niño en el camino y no se apartará aún cuando fuere viejo. Es una promesa que Dios te da. Amén. Entonces, si tú no instruyes a tus niños, a tus hijos desde el hogar, en el camino, jamás conocerán de Dios. Amén. Es desde pequeños. No importa que los niños lloren. Allá está Abby, ella está ya preparándose para ser pastor. Ahí está escuchando la palabra. Pero no importa que lloren, no importa, pero tráelos también al templo. Porque dice la palabra: de los tales es el reino de los cielos. Amén. De ellos, de los niños. A veces uno dice que no, eso no entiende, los niños no entienden, los niños no. Pero tiene algo preparado con los niños. Desde que se van entrenando desde pequeños, tú los vas acostumbrando a ir al templo, a escuchar la palabra y orando por ellos, porque toca orar por ellos. Porque el enemigo va a querer arrebatarte esa bendición. Amén. Pero tú tienes que orar por ellos y tienes que bendecirlos. Amén. Tienes que dejar de llamarlos calillas. Amén. Tienes que dejar de llamarlos rebeldes. Tienes que bendecirlos. Tienes que decirlos: Señor, allá va el apóstol, allá va el predicador de la palabra. Amén. Entonces Jesús le era necesario pasar por ese pozo. ¿Cuántos pozos vas a dejar tú para que otros también se salven? Para que otros beban del agua. Y se encontró con la samaritana. Él dice la palabra que iba con los discípulos y los discípulos fueron a buscar comida. Tenían hambre. Jesús era carne. Jesús sentía hambre. Jesús sentía sed. Como nosotros, como todos. Pero el propósito del Señor pasar por ese pozo era para salvar a una samaritana. Y preciso, el Señor entona una charla y le dice: dame de beber, dame de beber. Pero dice la palabra que samaritanos y judíos nada que ver, siempre andaban en contienda. Amén. Pero la presencia de Dios, del Señor, va a traer paz en medio de contiendas que tú tengas. Va a traer paz, y esa paz va a traer una salvación. Y ella le dice: Señor, pero ¿cómo te voy a dar agua? No tienes cómo sacarla, no tengo cómo sacarla. Me imagino los pozos profundos. Ustedes han visto los pozos dorados, los pozos son profundos, ¿no? Para sacar agua. Apenas mediodía, yo imagino ese sol tan candente.
el sacrificio de Jesús, después de predicar la palabra y esperar ahí en tremendo sol. Y nosotros nos mandan a predicar y, no Señor, hace mucho sol. No sé, siempre sacamos excusas a todo. Pero por un alma, eso es lo que nosotros debemos amar también, las almas. Dios ama las almas y eso debe ser nuestro objetivo, amar las almas. Amén. No desecharlas, no despreciarlas. No porque vino alguien mal vestido, que vino, mira cómo vino, no. La iglesia, el templo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y por lo tanto no debemos aceptar a todo aquel que viene a los pies de Cristo. Va a traer sus defectos, cualidades, todo, pero debemos aceptarlo. Así como nosotros, el Señor nos ha llamado, nos llamó un día, aquí también tienen oportunidad los de afuera, los que no han conocido de Cristo, tienen también la oportunidad de conocer del Señor. Amén. Y Cristo sigue aquí la mujer samaritana y dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de ver que soy samaritana? Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías el agua, te daría agua viva. Amén. Aquí hay una digamos, una evangelización personal. Muchas veces nosotros tenemos oportunidades de evangelizar, de predicarle a alguien personalmente. Muchas veces vamos en el bus, estamos en una parte, en una cafetería, y a veces tenemos esa oportunidad de predicarle personalmente a las personas. Aquí Jesús estaba haciendo una predicación personal, era evangelismo personal, era personalmente. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que viene de esta agua volverá a tener sed. Entonces, cuando tú bebes del agua del pozo te da sed, pero yo tengo un agua que tú la bebieres no te dará sed jamás, y es para vida eterna. El Señor tiene un regalo para nosotros, tiene una agua especial para nosotros, se llama salvación. Amén. Y el Señor nos da, y es para vida eterna la salvación. Eso es lo que estaba el Señor enseñando a la samaritana, que para ella también había salvación, que muchos la habían despreciado, que muchos la habían humillado, pero el Señor Jesús no humilla. El Señor Jesús a nadie rechaza, como a veces nosotros hacemos. Y somos cristianos y decimos que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. No podemos ver al hermano o a la hermana porque le torcemos los orejas, le torcemos la boca, o hacemos señas con los ojos. O el vecino nos tira por ahí la basura por ahí y no oramos por él, sino que lo maldecimos. Que nos empujan, nos vamos entrando a Transmetro. Y Señor, lo bendigo, si no amén. Ahí te preguntan: ¿dónde está el amor de Dios? Señor, en ese instante, ¿dónde está el amor de Dios? Señor, ¿dónde está la oración por el prójimo? La oración por tu enemigo, ¿dónde está? Amén. Pero el Señor le dice también, mira que la samaritana no conocía del Señor, apenas estaba en una conversación con el Señor. Y le dice, la mujer le dice: dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice: vete, llama a tu marido y ven acá. Jesús era el profeta, Jesús era el maestro, Jesús conoce nuestros pensamientos, Jesús conoce nuestros hechos, toda nuestra vida. Él necesita una conversación contigo para conocerte más a fondo. Necesita un encuentro contigo para conocerte mejor. Pero tienes que dejarte llevar, tienes que dejarte ¿cómo se dice? Seducir.
por el maestro. Porque el Señor no estaba seduciendo aquí a la samaritana, aunque ella le dijo, no tengo marido. Y una comprensión, yo imagino al Señor como lo describen ahí en la palabra, rubio de Galilea, el Señor de buen parecer. Yo imagino a la samaritana, el rojito, no, yo no tengo marido. Porque yo le he dicho, no, sí, pero no tengo marido. ¿Quién ha dicho no tienes marido? 1, 2, 3, 4, 5. Y el que tiene tampoco es tu marido. Amén. El Señor tiene que examinarnos, porque a veces estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y decimos mentiras. Digo, Señor, no, yo no, Señor, no, yo no. Sí, Señor, sí. Sí, ha dicho la verdad. Tiene 5 maridos. ¿Cómo adivinó? Un adivino. Pero el Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, conoce el Señor todo lo que tú hagas. El ojo de Jehová a lo que tú hagas. Si estés solo, estés en el cuarto, estés donde estés. Los ojos de Jehová están puestos sobre cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Por lo tanto, todo lo que hagas, todo lo que tú hables, de eso tendrás que dar cuenta el día del juicio, dice la palabra. Porque va a haber un juicio para nosotros todos, para todos. Nadie se salva. No, que yo pagué para que no nada. No, Señor. Ante el tribunal de Cristo todos tenemos que compadecer. Así que todo lo oculto que estemos haciendo, todo, como decía la pastora el domingo, todo. Están haciendo esto, decía el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor a los hijos ama y Él los corrige. Amén. Cuando corregimos a nuestros hijos, porque los amamos y queremos que les vaya bien y que no caigan en el error que de pronto algún día nosotros caímos. Amén. Así es el Señor. El Señor te advierte. Por ahí no es, por ese camino no es. Y nosotros desobedientes cogemos el camino que no es y nos vamos al hueco. Amén. El Señor advierte siempre las cosas antes de suceder. El Señor nos advierte. Y cuando nosotros obedecemos por esto, el Señor nos libra de eso que va a suceder. Pero cuando desobedecemos, caemos en el hueco y Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? El Señor te advirtió. No sé a quién no le ha advertido el Señor de las cosas que han de suceder, no sé. El Señor nos advierte. Cuando tenemos relación con Él, cuando tenemos intimidad con Él, Él nos advierte de todo. Amén. Pues sigue diciendo la palabra. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Digo, me adivinó todo lo que yo tenía oculto. Cuando tú tienes un encuentro personal, tú tienes que confesarle todo al Señor. Tienes que confesarle con tu boca, Señor, sí, perdóname, yo te he fallado, Señor, perdóname, te he mentido, yo he hecho esto, Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. No puedes esconderle nada al Señor. No puedes esconderle nada a Dios, porque Él lo sabe todo. Amén. Sigue diciendo la palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que libre por los siglos de los siglos. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios anda buscando a aquellos que adoren en espíritu y en verdad. Amén, dice la palabra. No sé cuánto le cantan al Señor. El Señor no le interesa si tienes la voz aguda o si tienes alto o bajo, ¿no? Cuando le cantes a Dios, cuando adores a Dios, adórale con el corazón, porque Él espera esa adoración. Dice la palabra, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren.
Amén. Si estás pasando por prueba, adora. Alaba a Dios. Si estás pasando por dificultades, alaba a Dios. Si no tienes empleo, adora a Dios. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Nos quejamos de todo. Si llueve, nos quejamos. Si hay sol, nos quejamos. Si hay brisa, nos quejamos. Si no hay brisa, también. Adórale que Él vive, amén. Adórale en todo lo que tú tengas. Si estás cocinando, adórale. Si estás bañando, adórale. Si estás trabajando, adórale. Amén. Ahí donde estás, adórale. Amén. Amén. Señor, gracias por los micrófonos nuevos, los cables nuevos, Señor, que vienen, que ya están. Amén. Y aún cuando ella se baña, amén. Cuando el Señor te hace los milagros, muchas veces nosotros nos damos los testimonios. Y los testimonios sirven para que otros también puedan llegar a los pies de Él. Amén. Ella fue diciendo a los demás, yo he hallado un profeta que ha dicho todo lo que le dije mentira y él me dio. Amén. Y su testimonio sirvió para que todos aquellos que dudaban de Jesús, para que todos aquellos que acusaban a Jesús, eran sí, verdaderamente viene del Padre. Amén. Y así tú debes dar testimonio y debes cuidar tu testimonio para los demás. Yo tengo un testimonio. Ahorita que fui Semana Santa, fui a visitar a mis padres. Mi papá, una tía nos invitó a una pequeña finca que tiene ella, cerca de Sincelejo. Y nosotros llegamos, saludamos. Nos comentó el esposo de mi tía que tenía una vaca que estaba enferma, tenía diarrea, eso también le daba animales. Y el Señor le decía, la vaca. El Señor, la vaca. Bueno, y él compró una medicina para la vaca. Entonces el Señor me dijo, pero tienes que ir a una familia primero. Y fue a visitar a otro tío. Mientras yo lo visité, mientras yo hablé con ellos, me hablaban de una tienda. Él tiene una tienda que la tienda pues fue decayendo. Y me hablaban que estaban tristes, estaban desanimados, porque ese era el sustento de ellos. Pues ese sustento de ellos, y la tienda pues pusieron una competencia, y la competencia le pagó las ventas. Y el Señor me decía, ven a la tienda y llámalos a todos y ora ahí. Bueno, yo dije, Señor, sí, pues yo te obedezco. Los reuní a todos en la tienda, aún un tío mío que es bien reacio a la palabra de Dios, reacio a las cosas de Dios. Amén, una bendición, sí. Entonces, yo dije, quiero que vamos a orar por esta tienda, vamos a orar por ella. Y él se fue por allá. Yo dije, no, Dios, yo no oro si usted no viene. Así, es una bendición. Y nos reuní, yo dije, pónganse todas las manos. Cuando yo comencé a orar y comencé a declarar bendición sobre esa tienda, el Espíritu Santo, yo sentí cuando el Espíritu Santo tocaba y comenzaron a llorar. Aún mi tío, y nunca lo había visto llorar. Mi tío lloraba como un niño. Estaba tocado por el Espíritu Santo. Yo también comencé a llorar la esposa, mi mamá, que estaba mi mamá, un primo que es cristiano también. Comencé y oré por él, oré por mi tío. Hizo la oración de fe. Amén. Hizo la oración de fe. Y como dice el Señor, sí, era necesario pasar por Samaria. Y el Señor me dijo, es necesario pasar por allá. Amén. Oré por ellos. Luego cuando vine, mi papá había ido con el cuñado a darle el medicamento a la vaca. Yo dije, bueno,
Yo, Señor, la vaca, bueno. Cuando yo comencé a orar por mi tía y el esposo, dije, bueno, vamos a orar por la vaca también, que el Señor hace milagros a distancia. Dice mi papá, yo tengo que decir algo. Dice, ¿qué pasó? Dice, la vaca resulta de que ella estaba postrada, no se podía parar. Y tenían que darle con un tetero, tenían que darle el alimento. Mi papá dijo, yo cuando iba a echarle el alimento en un balde, yo comencé a orar. Le dije, papá, yo comencé a orar el alimento. Y el Señor, que no haya necesidad de darle el alimento, este medicamento con tetero, sino que ella misma, que pongamos el balde y ella misma tome el medicamento. Cuando el cuñado de mi papá me dice, vamos a levantarla para decir, no, ponle el balde que ella misma. No, si nosotros le damos el alimento con tetero, dice, no, ponle para que vean. Le pusieron el balde y comenzó a tomar, se tomó todo el alimento sin necesidad de darle. Él me dijo, pasó eso, yo oré, yo dije, Mavi, estás aprendiendo, gracias, gloria a Dios, estás aprendiendo, Mavi. Entonces comenzamos a orar, y también en la otra familia, porque son dos familias, comenzó a caer la gloria de Dios. Todos comenzaron a llorar también. Había el tío que tenía azúcar, yo sé que ya fue sano. Amén, oramos por ellos. Yo sé que el Señor Jesús era necesario también pasar por ahí. El Señor le es necesario pasar por nuestras casas, por nuestra familia. Y ayer que me llama mi mamá, dice, la vaca ya está sana, la vaca ya está parada. Amén. Amén. Dale la gloria a Él. Es la gloria para Él. Amén. También en esas tierras no había llovido. Yo decía, no, estamos también porque en estas tierras no llueve, las vacas no tienen hierba, tenemos que llevar a otros lados. Y el Señor me decía, dile que va a llover muy pronto, dile que va a llover muy pronto. Yo oré por la lluvia, y porque antes de ayer llovió por allá, por esos lados. La gente se alegraba y se están muy contentos porque la lluvia volvió. Y yo decía, Señor, yo sé que tú lo prometiste, lo que tú prometes, tú lo cumples. Amén. Levántate, vamos a darle gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque ese es el que vive. Él es el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí en este lugar. Está allí para sanar, Señor. Padre, yo oro en esta hora, Dios, a aquellos que hayan venido enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro la sanidad, Padre, en esta hora, Dios. Yo declaro, Señor, milagros financieros, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, que nuestra casa es casa de bendición, casa de oración, Dios. Y es necesario, Padre, que tú pases por nuestras casas, Señor. Es necesario que tú pases por nuestras vidas, Señor. Porque cuando tú pasas, Dios, hay milagro, hay sanidad y hay salvación, Padre. En esta hora, Padre, te pido por aquellos, Señor, que no han podido llegar a este lugar, Señor. Nuestras familias que no han sido convertidas, pero que se ha sembrado la semilla de salvación, Dios. Yo sé que lo veremos aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Porque todo lo que tú has prometido lo cumplirás, Padre. En el nombre de Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, Dios. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado, Señor. Y que tu Espíritu Santo de Dios nos bendiga con poder y gloria, Dios. Gracias, Padre Santo, por esta noche tan especial, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuertemente a Él. Amén. Yo quiero en esta hora, a las personas que vienen por primera vez, ustedes han hecho la oración de fe algún día y quieren hacer la oración de fe, quieren aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Este varón quiere hacer la oración de fe, de corazón, quiere decirle, Señor, yo quiero que a partir de hoy tú tomes el control de mi vida. Quiero que visites mi familia, que visites mi hogar, que visites mi vida. ¿Quieres hacer la oración de fe? ¿Dime? No, ¿y tú quieres hacer la oración de fe? Bueno, repite conmigo. Habla de corazón.
Cierra tus ojitos. Mire, Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te pido que me perdones. He fallado, Señor. Me han llamado muchas veces, Señor, y no he obedecido, Padre. Pero en esta noche, Dios, yo te pido que seas el Salvador de mi vida, Señor. Yo te pido que limpie mis pecados, Señor. Que perdone mis pecados, Señor. Mi rebeldía, Señor. Que escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y no lo borre jamás, Señor. Yo declaro, Señor, que toda mi familia, Padre Santo, conocerá de Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén y amén. Eso es fuerte, amén. Aleluya. Bueno, invitamos a todos para ayuno mañana a las 9 de la mañana. El sábado también ayuno también a las 9 de la mañana. Culto de jóvenes, sábado 6:30. Y el domingo a las 8 de la mañana nuevamente. Y los miércoles a las 7 de la noche. Amén. Quedan despedidos. Aleluya.